Cuando estamos hablando de participación efectiva, estamos hablando de una participación en la cual, uno, la ciudadanía puede poner sus puntos de vista. Entonces es una participación deliberativa. Dos, la ciudadanía puede tener la capacidad de presentar propuestas que sean diferentes a las de los demás actores, los empresarios, las autoridades públicas, etc. Pero tres, lo más importante es que ante esas propuestas el Estado responda, si está de acuerdo o si no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, que exprese cuáles son las razones del desacuerdo para tomar una decisión diferente a la propuesta por la ciudadanía. Eso es lo que nosotros entendemos y lo que, digamos, algunos constitucionalistas han planteado como participación efectiva, es decir, que produzca una efectiva respuesta del Estado a las iniciativas ciudadanas, así las propuestas ciudadanas no sean tomadas en cuenta. En el presente programa trabajaremos dos importantes documentos producidos por la Fundación Foro Nacional por Colombia, Región Central. El primero de estos se denomina ¿Qué ha pasado con la Ley de Coordinación y Concurrencia en Colombia?, que paralelo tiene una propuesta para mejorar las relaciones nación-territorio en la gestión de los recursos naturales no renovables. El segundo se denomina Sector Extractivo y Transición Energética en Colombia, Perspectivas y Retos, que también viene acompañado de una propuesta sobre la transición energética en Colombia. Fabio Velázquez es sociólogo de la Universidad Javeriana, especialista en ordenamiento territorial de la Universidad Politécnica de Madrid y candidato a doctor en ciencia política de la Universidad de Lausanne en Suiza. Fue profesor de tiempo completo en la Universidad del Valle, en el Departamento de Ciencias Sociales y profesor de varias universidades en Colombia, así como de Flaxo en Ecuador. Actualmente es asesor ejecutivo de la presidencia de la Fundación Foro Nacional por Colombia, editor de la revista Foro y coordinador del equipo de Foro sobre industrias extractivas. Ha publicado 8 libros de su autoría, 6 de ellos sobre participación ciudadana en Colombia y más de 80 artículos en libros y revistas nacionales e internacionales. Ha sido consultor nacional e internacional sobre temas de participación ciudadana, descentralización y gestión pública, planeación, ordenamiento territorial e industrias extractivas. También nos acompaña Julián Arévalo Pedraza, quien es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y especialista en finanzas públicas de la Escuela Superior de Administración Pública. Cuenta con más de 7 años de experiencia en temas relacionados con la gobernanza de los recursos naturales, conflictos socioambientales, participación ciudadana e incidencia con el Ejecutivo y Legislativo. Ha trabajado en el acompañamiento y fortalecimiento de autoridades locales y comunidades para dar fuerza a la gobernanza territorial, la participación ciudadana y la transparencia en la gestión. Finalmente nos acompañará Luis Felipe Jiménez, quien es politólogo con énfasis en gestión pública de la Universidad Javeriana y magíster en planificación urbana y regional de la Universidad de los Andes. Actualmente es coordinador del eje programático de institucionalidad política para la democracia de Foro Región Central. Su trabajo se ha enfocado en procesos de asesoría, acompañamiento e investigación en participación ciudadana, gobernanza, gestión pública, control social, planeación participativa, ordenamiento territorial, desarrollo local y regional, descentralización, recursos naturales y sector minero energético. Fue docente en asuntos relacionados con el análisis sociopolítico de la desigualdad en Colombia. Del carbono al watt, un podcast del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia, dedicado a informar, aportar y discutir la transición y la justicia energética en Colombia y el mundo. Acompáñenos de la mano de nuestros invitados a aclarar ideas, conceptos y discusiones sobre el futuro de la minería, el petróleo, la energía y su relación con la transición y la justicia energética. Soy Juan Felipe Neira. Soy Luis Bustos y bienvenidos a la segunda temporada de Del Carbono al Watt. Traiga su libreta y comencemos. Fabio, la pregunta sería, ¿qué es la ley de coordinación? ¿Por qué de esta ley y para qué sirve o cuál es su objetivo? La Ley de Coordinación y Concurrencia es una norma por medio de la cual se pretende regular el procedimiento mediante el cual las autoridades nacionales, en particular la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Hidrocarburos, llegan a un acuerdo con las autoridades territoriales, puede ser el alcalde, el gobernador, los concejales, los diputados, acerca de la entrega de títulos y concesiones para la explotación de recursos naturales en un territorio específico, particularmente minería e hidrocarburos. A raíz de la solicitud que hace un privado, por ejemplo,
de que les sea concedido ese título para explotar un área determinada. La Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República a aprobar esta ley a través de su sentencia de unificación número 95 de 2018, pero indicó además que en esa ley el procedimiento de acuerdo debe incluir un mecanismo de participación ciudadana, para que el acuerdo no sea simplemente un acuerdo entre las autoridades nacionales y territoriales, sino que también la ciudadanía tenga su voz en ese proceso. Así que la ley tiene dos componentes fundamentales. Uno, un procedimiento para construir el acuerdo en torno si se concede o no un título para la explotación del subsuelo, y en segundo lugar, un mecanismo de participación ciudadana que le permita a la gente tener voz y poder incidir en el acuerdo final. Ese acuerdo, dice la Corte Constitucional, debe regirse por los principios constitucionales de coordinación y concurrencia. Por eso la ley se la ha llamado una ley de coordinación y concurrencia. Ahora bien, ¿por qué esa ley? Y yo creo que este es el punto más importante. Yo creo que hay dos razones que llevaron a la Corte Constitucional a tomar la decisión que aparece en la sentencia. La primera, y creo yo la más importante, en la década pasada hubo un alto nivel de conflictividad asociado a la producción y explotación de minas e hidrocarburos en el país. Particularmente entre el 2013 y el 2018 hubo una buena cantidad de marchas, manifestaciones, expresiones de resistencia, plantones, tomas de entidades públicas, consultas populares, a través de las cuales comunidades locales e incluso algunas autoridades expresaron su desacuerdo con la explotación de recursos naturales en su respectivo territorio. Y esto generó un ambiente de conflictividad en el país que tuvo consecuencias muy importantes. En primer lugar, digamos, una relación muy tensa entre el gobierno nacional, algunas autoridades locales y la ciudadanía en esos territorios. Pero también un efecto que los propios empresarios estaban sufriendo, que era un tema de muy baja reputación de la industria y de la actividad extractiva en los territorios. Y sobre todo, la gran consecuencia de esto es que había una dificultad para desarrollar proyectos que para el gobierno eran muy importantes porque eran proyectos de gran envergadura, la mayoría de ellos, que iban a reportar una serie de ingresos al Estado por medio del pago de las regalías y de los impuestos. Entonces, aquí se estaba jugando algo muy importante. No solamente el clima, digamos, de convivencia necesario en cualquier territorio para poder promover el desarrollo, sino que además aquí había una preocupación muy grande por la reputación de la actividad de parte de las empresas y por la posible pérdida de recursos que significaba la no realización o ejecución de esos proyectos en el territorio. Y el segundo factor es que durante la segunda mitad de la década pasada, también una actividad muy intensa de litigio estratégico. Un conjunto de organizaciones ambientalistas de derechos humanos, abogados, ONGs, comenzaron a demandar normas ante el Consejo de Estado o ante la Corte Constitucional con el objeto de derogar normas que facilitaban la explotación de recursos naturales en el territorio, con un argumento muy sencillo, y es que esos proyectos tenían impactos económicos, sociales y ambientales negativos. Pero esas acciones de litigio estratégico también fueron emprendidas por los empresarios, que veían de alguna manera afectados sus intereses. Y justo, por ejemplo, esta sentencia de la que surge la Ley de Coordinación y Concurrencia fue producto de una acción de tutela presentada por una empresa, Manzarovar Energy de Colombia, que entendió que habían sido vulnerados y afectados sus derechos cuando el alcalde del municipio de Cumaral aceptó la convocatoria de una consulta popular en el municipio para ver si Manzarovar podría o no desarrollar su proyecto. Esto significa que la ley es muy importante en el sentido de que puede resolver estos dos problemas. Puede resolver el problema de las tensiones que ha generado el sector extractivo en el país, pero en segundo lugar también puede llevar
a que no se judicialice la actividad extractiva a través de decisiones de la Corte Constitucional, sino que ésta sea el producto de un acuerdo entre los actores más importantes que están involucrados, el gobierno nacional, las autoridades territoriales y las comunidades que viven en el territorio. Fabio, gracias. Antes de avanzar, quería preguntarte, utilizaste varias veces la palabra participación efectiva y creo que está en el centro de la argumentación que nos estás presentando. ¿Nos podrías hablar un poquito y profundizar sobre este tema de participación efectiva? Sí, es muy importante ese apellido de efectiva por una razón fundamental. En Colombia nosotros hace ya 40 años comenzamos a apostarle a la participación como un componente importante de las decisiones públicas. Pero por los diseños que se hicieron de las instituciones participativas, estas eran más bien unos escenarios o unos mecanismos de consulta, en donde la gente podía opinar, quizá tener iniciativas, pero no lograba incidir de manera efectiva en la decisión final. Cuando uno se reunía con muchos líderes sociales, ellos le repetían a uno la famosa frase de que yo participo, tú participas, él participa, los demás deciden. ¿Sí? Es decir, que la gente sentía que no tenía atribuciones para influir realmente en las decisiones finales. Por eso nosotros hablamos, y la Corte Constitucional habla de una participación efectiva. ¿En qué sentido? En que la voz de la ciudadanía tenga respuesta del Estado, así esa respuesta sea negativa con respecto a las propuestas y fórmulas que ofrece la ciudadanía. Es decir, si en la discusión sobre la titulación de un área para la exploración o la explotación de un recurso natural, la gente dice que no está de acuerdo con que el título sea entregado, el Estado debe responder, en caso de que vaya a conceder el título, por qué no está de acuerdo con la fórmula ciudadana. En el caso opuesto, puede decir, bueno, sí, aceptamos la iniciativa de la ciudadanía y entonces no entregamos el título. El Estado tendrá, digamos, los elementos técnicos, institucionales y políticos y económicos para tomar la decisión. Entonces, cuando estamos hablando de participación efectiva, estamos hablando de una participación en la cual, uno, la ciudadanía puede poner sus puntos de vista. Entonces, es una participación deliberativa. Dos, la ciudadanía puede tener la capacidad de presentar propuestas que sean diferentes a las de los demás actores, los empresarios, las autoridades públicas, etc. Pero tres, lo más importante es que ante esas propuestas el Estado responda. Si está de acuerdo o si no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, que exprese cuáles son las razones del desacuerdo para tomar una decisión diferente a la propuesta por la ciudadanía. Eso es lo que nosotros entendemos y lo que, digamos, algunos constitucionalistas han planteado como participación efectiva, es decir, que produzca una efectiva respuesta del Estado a las iniciativas ciudadanas, así las propuestas ciudadanas no sean tomadas en cuenta. No, y es que efectivamente lo que mencionas, Fabio, de este vaivén, digamos, de líneas que se dieron durante la casi ya década pasada, en donde tuvimos la C-123 del 2014, la 035 del 2016, esta sentencia Ito que nos mencionas y nos traes la SU-095 del 2018 y que inclusive tuvieron otras sentencias posteriores como la 053 del 2019 y la SU-411 del 2020. Sí dieron un efecto en donde se generaron muchas tensiones, no solo para los administrados, sino también para las empresas y también para el gobierno, y que realmente cerrar esa brecha es muy importante, ¿cierto? Y así es, entiendo que hacia allá va el documento que ustedes muy amablemente escribieron. Claro, y nosotros incluso al documento que tú mencionas, le añadimos un documento de una propuesta ya concreta de cómo podría ser ese procedimiento de construcción de acuerdos nación-territorio, porque eso tiene que traducirse en un procedimiento concreto, yo diría en un protocolo. Mira, la ley no se ha producido hasta el momento, y no se ha producido por una razón sencilla, y es que la Corte utiliza la palabra exhortar al Congreso a aprobar esa ley. La Corte no obliga al Congreso ni al gobierno a producir la ley, sino que exhorta a esos dos actores para que produzcan la ley. Hasta el momento no se ha producido. Bueno, y uno entiende, no ha estado en la agenda del gobierno, no ha estado en la agenda del Congreso y no hay actores sociales que puedan presionar un poco la formulación de esa ley. Nosotros hemos querido plantear desde Foro, digamos, no es necesario que haya una ley o existe la posibilidad de que no sea a través de
de una ley, sí es muy importante que haya ese procedimiento. Es decir, que haya un diálogo entre las autoridades nacionales, las autoridades territoriales y la ciudadanía para ponerse de acuerdo en torno a los beneficios, las ventajas y las desventajas que puede traer un proyecto extractivo en un territorio y tomar conjuntamente la decisión final de si el proyecto se lleva a cabo o no. Y esta es una diferencia importante con lo que sucedía antes, por lo siguiente. Cuando el gobierno nacional en los últimos años comenzó a desarrollar programas de diálogo con la ciudadanía y con las autoridades locales para, garantizar la actividad extractiva en el territorio, el gobierno iba un poco con la presunción de que el proyecto tenía sí o sí que realizarse. Y lo que la Corte Constitucional está diciendo es que mediante el acuerdo que se construya entre el gobierno nacional y las autoridades territoriales y la ciudadanía, puede que el acuerdo sea la no realización del proyecto. Y esa es una ventana de posibilidad que democratiza mucho, la gestión de los recursos naturales no renovables, que hasta el momento ha estado exclusivamente en manos del gobierno nacional, que es quien decide si se entrega o no un título y cómo se desarrolla el proyecto. Claro, y este exhorto que hace la Corte, pues es hasta, según una lógica de separación de poderes, pues es hasta donde yo, desde es una opinión, considero que puede ir la Corte Constitucional, ¿no? Y pues todo pasa mucho por una voluntad política, según lo que nos explicas, ¿no? Y también el uso de un capital político para lograr llevar a cabo esta norma. Entonces, pues que las líneas que ustedes ofrecen son muy interesantes y pues obviamente resultan muy enriquecedoras a la hora de estudiar el tema. Mira, yo no me podría ir de acá sin hacerte una pregunta y haciendo un poco de abogado del diablo, estimado Fabio, y es la siguiente. En esa sentencia SU 095 del 2018 se dice que ni la nación, es decir, ni nivel nacional o central, ni las entidades territoriales tienen competencias absolutas en materia de explotación del subsuelo y de los recursos naturales. En últimas, casi que toda esta discusión se dio en términos de entidades territoriales y esa tensión que existe entre lo nacional y lo territorial, ¿cierto? Fabio, y el documento trae muy dicientemente que esto es más bien una discusión más con las comunidades, ¿cierto? Pero entonces ahí la pregunta sería, Fabio, ¿cómo ves esto? Porque en última, la SU 095 de 2018 dijo, no, nadie tiene acá veto, ¿cierto? Y las competencias, ninguna competencia absoluta. Y muchas líneas han dicho que ahí ya quedó saldada la discusión y prácticamente, pues ahí no habría necesidad de algo más. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo que este es un asunto, y creo que tocas un punto neurálgico de la sentencia. Es un asunto de gran importancia por lo siguiente. La Corte Constitucional da fundamentalmente 3 argumentos de fondo, que a mí me parece que son fantásticos desde el punto de vista de la jurisprudencia. Yo no soy abogado, pero yo soy sociólogo, lo leí con ojos de sociólogo, pero me parece un punto que desde el punto de vista jurídico, un planteamiento es bastante profundo. El que tú señalas es el primer argumento. No puede haber tensión entre los principios de Estado unitario y autonomía territorial. No son principios absolutos, son principios relativos, ninguno de los dos puede negar al otro. Y eso es, un argumento para mí central y de gran profundidad para sustentar la idea de que no podemos gestionar los recursos naturales si no hay acuerdos de por medio para la titulación y la entrega de áreas. Es decir, que esto debe ser el producto de consensos y por eso hablan de los principios de coordinación y concurrencia, que son los que están, constitucionalmente sentados. Ese es el primer argumento. Segundo argumento lleva a lo mismo, pero es un argumento un poquito distinto y es la relación entre suelo y subsuelo, que esa también ha sido materia de una tensión tremenda por toda la atribución que entregó la Ley 388 del 97 a los municipios para regular los usos del suelo a través de los planes de ordenamiento territorial. Y la atribución que interpretó el gobierno nacional, que le da la Constitución, cuando esta última señala que el Estado es propietario del subsuelo. Y el Estado se interpretó durante mucho tiempo como gobierno central, ¿cierto? Lo que la Corte Constitucional está planteando es que la relación suelo-subsuelo también tiene que ser armónica y por lo tanto debe haber armonía entre la definición de los usos del suelo y la explotación del subsuelo. Y eso solo se puede hacer en virtud de la construcción de acuerdos. O sea, estos dos argumentos llevan a lo mismo, a que hay que ponerse de acuerdo para ver cómo gestionamos entre todos los recursos naturales. Pero el tercer argumento que plantea la Corte Constitucional, y perdone aquí un paréntesis, recuerdo mucho la audiencia que hizo la Corte, en la que yo tuve la ocasión de participar. Fabio estuvo ahí, sí, y está claro, televisada y todo, para los que lo quieran ver. Y planteé este punto, que en Colombia no existen instancias ni dispositivos de participación
participación para el sector minero y de hidrocarburos. Es un sector que utiliza sí la participación a través de mecanismos e instancias prestados, las audiencias públicas ambientales, la consulta previa, el control social, incluso la gente utilizó las consultas populares, que fueron mecanismos no diseñados para el sector minero extractivo, sino que fueron diseñados para otros efectos, pero que se han utilizado allí porque el sector no tiene ningún mecanismo. Y lo que afirma la sentencia de la Corte es que efectivamente ni el sector minero ni el sector de hidrocarburos tienen, digamos, una institucionalidad participativa fuerte que le permita a la ciudadanía intervenir en este asunto. Lo que la Corte está diciendo es, claro, nación y territorio tiene que llegar a un acuerdo, pero es que territorio no son solamente autoridades locales, sino que es la gente, ¿no es cierto? Y por tanto la gente también tiene que estar involucrada. La Corte no llega al punto de decir cuál es el alcance de ese mecanismo de participación. Y ahí puede haber muchas discusiones, ¿no es cierto? ¿Es un alcance simplemente consultivo o es un alcance de participación más efectiva? El punto de vista que nosotros hemos venido defendiendo es que debe ser un mecanismo de participación efectivo, es decir, que permita a la ciudadanía tener una influencia real en el acuerdo final. Entonces la cuestión es, llamémoslo así, tripartita. Gobierno nacional, autoridades territoriales, ciudadanía, sin que nadie tenga mayor peso que el otro. Esa es la interpretación que nosotros hacemos y por eso la importancia de crear escenarios de deliberación en los cuales esos tres actores se encuentren, pongan sus puntos de vista sobre la mesa y ojalá lleguen a unos acuerdos. Nosotros hemos venido discutiendo ya con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Minas las propuestas que hemos elaborado y nos han dicho, no, pero es que lo más seguro es que no haya acuerdos porque hay distancias, desconfianzas, puntos de vista diferentes, etcétera. Nosotros les hemos dicho, es muy posible acuerdos, pero habrá que buscar un mecanismo para construir el acuerdo. Ahí está el reto más importante, me parece a mí, de lo que plantea la sentencia de la Corte. No, y la atención para el funcionario público, porque en esta época, digamos, post-sentencia, en donde no hay normatividad, el funcionario público, y lo he visto, actas, se intentan utilizar mecanismos propios inventados tanto por estas dos importantes autoridades que nos mencionabas, ANH y ANM, con alcalde, con comunidades, tratando de cubrir de la mejor manera este espacio, pero pues es muy tensionante para el funcionario público, porque necesita, realmente hay una necesidad. ¿Qué importancia tendría esto, no? Y nos lo han dicho tanto de la Agencia Nacional de Minería, con la que ya estuvimos conversando sobre este tema, como en los Ministerios de Minas y Energía y de Medio Ambiente. En las tres partes nos dijeron, para nosotros es muy importante resolver este asunto, ¿no es cierto? Y hoy hay otros elementos adicionales. Es el tema de la transición energética y es el tema de los minerales críticos para la transición energética, claro, que ahorita se va a venir una demanda de titulación muy fuerte en esa dirección y hay que tener una salida a esta situación. Claro, es como comenzar a regular sin estar cojos todavía en un elemento esencial y ya tuvimos un aprendizaje de 10 años. Ahora, Fabio, no nos perdonan si no hablamos de la subsidiariedad también acá, ¿cierto? Entonces, digamos que el gran debate fue coordinación, concurrencia y subsidiariedad cuando se hablaba de esa relación entre entes. Sí, el tema de subsidiariedad no es tan mencionado en la sentencia de una manera explícita, porque yo creo que los magistrados de la Corte le apuntaron sobre todo a la idea de acuerdo, porque la idea de subsidiariedad es un poco ya más vertical en mi interpretación, digamos, poco jurídica del asunto, es decir, implica ya, digamos, un escalonamiento de lo local hacia lo nacional, de tal manera que cuando lo local no puede asumir una competencia, la asuman niveles superiores de la administración pública. Eso hay que pensarlo. Nosotros no hemos trabajado ese tema de la subsidiariedad, te soy muy sincero al decirlo, pero me parece que el énfasis de la Corte ha estado más en coordinación y concurrencia que en subsidiariedad, porque, repito, el interés de la Corte es decir, bueno, nación y territorio pónganse de acuerdo, busquen un mecanismo. Incluso en la sentencia C-123 que tú mencionaste, no se utiliza la palabra concurrencia y coordinación, se utiliza la palabra concertación. Luego el lenguaje de la Corte cambió un poquito, ¿cierto? Pero en la C-123 decían, ustedes tienen que ponerse de acuerdo, tienen que concertar la titulación y ver entre los dos, entre las autoridades nacionales y territoriales, cómo van a mitigar los impactos económicos, sociales y ambientales del proyecto que se titula. Eso fue lo que dijo la C-123. Después hubo, como tú dices, varias sentencias que modularon un poco los conceptos, pero yo creo que en todas ellas hay una línea de pensamiento en el sentido de que es
es importante construir acuerdos. Lo que hay diferencias, me parece a mí, en varias sentencias, es en el alcance que se asigna a la participación. Me refiero a la T445, que es una sentencia, digamos, a ojos de muchos empresarios demasiado radical, porque está diciendo que a través de la participación incluso es posible vetar proyectos extractivos en los territorios. Sí, se ve Eso como fue una ruptura a la lógica. Una Sí. ruptura. Ujú. Y eso fue a propósito del caso de Pirao en el Tolima. Correcto. Y ese punto, digamos, me parece que la virtud, si se puede hablar de la sentencia de unificación, que es justamente eso, unificar criterios de la Corte Constitucional, la virtud es decir, bueno, primero las consultas populares no son el mecanismo. Eso es discutible, eso fue objeto de, digamos, de un gran debate, pero esa fue la decisión de la Corte, ¿no es cierto? Ujú. Pero que ese no sea el mecanismo no significa que no haya participación ciudadana. Y entonces la Corte propone que en la ley se incorpore un mecanismo de participación. Y yo creo que con esto la Corte quiso saldar cuentas sobre ese debate tan difícil que había entre los distintos actores involucrados en el sector en torno a cuál es el alcance que se le debe a la participación. Porque las consultas populares, tú lo viste, pues las consultas son vinculantes y en ese sentido eso estaba llevando ya las 10 que se realizaron a un no rotundo a proyectos extractivos. Venían 54 consultas más y obviamente el gobierno nacional estaba bastante asustado con los eventuales resultados de las demás consultas que iban prácticamente a paralizar el sector. Entonces yo creo que la Corte quiso mediar un poco y dar una solución que conviniera a todos los actores. Pues Fabio, qué temas tan interesantes que tienen mucho donde cortar, pero sí definitivamente estoy de acuerdo contigo que tuvimos unos 10, 11, una década de experiencia. No podemos desaprovechar esa experiencia que tuvimos, en donde tuvimos a todos los actores del sector trabajando dentro de este debate jurídico, y que esto lo tenemos que aprovechar para los retos que nos mencionabas ahorita a futuro, de los minerales estratégicos, de la transición energética. De verdad, muchas gracias, Fabio, y pues todos estos apuntes tuyos siempre son supremamente enriquecedores cuando te escuchamos. Muchas gracias a ustedes. Ha sido un gran placer poder conversar sobre estos temas. Julián y Luis Felipe, ¿cómo ven ustedes el panorama del cambio climático a nivel global y particularmente en Colombia? Hola, buenos días. Quisiera pues agradecer por este espacio. Y bueno, para dar respuesta a esta pregunta inicial, pues vemos que el panorama en materia de cambio climático a nivel global es una situación preocupante, es una situación que ya está teniendo repercusiones a nivel global y por supuesto en regiones en donde la vulnerabilidad es mayor en comparación con otras. Dentro de esas regiones, por supuesto, América Latina, Colombia es uno de los países con mayor vulnerabilidad ante los efectos que ya se empiezan a evidenciar. Y pues bueno, el panorama de Colombia a nivel global, digamos que ya poco a poco, pues desde nuestra lectura se han venido asumiendo unos compromisos quizás un poco menos tímidos para avanzar hacia la mitigación, por supuesto, pero también hacia la adaptación al cambio climático a nivel global. Y Colombia pues es uno de los países que ya empieza a tener también unos compromisos, de nuevo, menos tímidos, pero que permiten ir avanzando y bueno, creo que si les parece podemos seguir conversando en mayor detalle sobre algunos de estos elementos pues en adelante. Totalmente de acuerdo, Julián, y hay todo un avance en la discusión, digamos una coordinación global un poquito mayor, pero sí hay una realidad y es que hay responsabilidades distintas, hay acciones distintas. Entonces, ustedes han preparado y han publicado una serie de reportes muy interesantes sobre el tema de cambio climático y de transición. Y a mí me gustaría saber, ustedes cómo creen que debe definirse esa responsabilidad en este tema, en materia de cambio climático, y cuáles son las acciones en el contexto interno que debe tomar Colombia y por qué esas acciones son las adecuadas. Bien, pues digamos que un poco para complementar también la respuesta anterior, es importante tener presente como punto de partida, si se quiere, cómo se ubica Colombia en este tema, ¿no? Y es pues importante señalar que Colombia es uno de los países que aporta a la emisión de gases de efecto invernadero en una cifra o en un porcentaje muy bajo en comparación con otros países.
estamos hablando de cerca del 0.6 a nivel global, pero que cuando se mira de manera regional, pues ya empieza a sumar y aumentar esta cifra, ¿no? Creo que no nos podemos quedar solamente en la mirada local, sino también pues cómo esto a nivel regional tiene sus repercusiones. En ese sentido, digamos que cómo se define la responsabilidad en esta materia, pues bueno, yo creo que sin duda hay una responsabilidad fundamental que es interna, es como país, porque pues digamos que la misma Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático pues así lo establece, ¿no? Es decir, insta a las partes a que estén elaborando su inventario y el seguimiento de estas emisiones de manera periódica, de allí pues que también salgan los documentos BUR, que son los análisis, el inventario de gases de efecto invernadero que se realizan con una periodicidad bienal, pero también digamos que hay unas responsabilidades externas, si se quiere, es decir, nosotros, por poner un ejemplo muy concreto, que es algo que de manera frecuente surge cuando hablamos de la investigación, del documento que nosotros hemos venido desarrollando, y es ¿qué pasa donde, por ejemplo, para enfocarlo en minerales o en lo extractivo, en recursos naturales no renovables, qué pasa donde Colombia, por ejemplo, deje de un momento a otro de explotar carbón, solamente por poner un ejemplo? Pues digamos que si bien va a haber una contribución positiva, no va a ser significativa cuando los que consumen ese carbón, cuando lo exporta Colombia, pues realmente lo siguen demandando, lo siguen consumiendo y siguen generando pues estas emisiones allí en las otras regiones. Entonces creo que en ese sentido las responsabilidades son tanto internas como externas, y en esa medida pues digamos que esto se ha venido identificando tal vez de forma muy sensata a partir también un poco de las coyunturas recientes, ¿no? Caso muy concreto, la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha llevado a distintas lecturas también de esta situación, y es un poco cómo pues a partir de la situación crítica del abastecimiento del gas se retoman por un lado, entonces está cómo devolvernos entonces a minerales o a fuentes como el carbón, pero por otro también cómo esto es una oportunidad para avanzar en una reconversión y en una transición hacia esas energías limpias, que es lo que pues realmente contribuye, ¿no?, a este cambio positivo. Entonces creo que por allí es donde podemos empezar a evidenciar acciones muy concretas, muy contundentes que nos permite avanzar en ese sentido. Pues muy interesante, porque eso nos abre paso a tratar de entender el concepto de transición. Digamos que obviamente el cambio climático es como el telón de fondo de toda esta discusión, pero sí me gustaría preguntarles cómo leen ustedes el contexto de la transición energética, particularmente en Colombia y específicamente bajo este nuevo gobierno que ya lleva un año y que parece que esa es una de sus grandes banderas. Con respecto al contexto que podemos tener para la transición energética, creo que podemos mirarlo en dos perspectivas, pues la del año pasado y la de este año. Un poco desde el trabajo que hemos venido haciendo de revisión, de investigación y de seguimiento al avance de la transición energética en el gobierno de Gustavo Petro, y también un poco los avances que tuvo el gobierno de Iván Duque. Vemos que el año pasado había un contexto un tanto más desfavorable, ¿sí? En cuanto pues se estaba presentando todo un marco de recesión económica que incluso para este año también se pronosticaba podría llegar a incrementarse. Entonces, adicional a eso, teníamos lo que ya mencionaba Julián, de la guerra o el conflicto bélico en un auge importante entre Rusia y Ucrania. Y eso pues implicaba una serie de dificultades y de retos para, digamos, el avance de la transición energética en el país. Implicaba pues obviamente también unas dificultades por la demanda también de combustibles fósiles derivadas de ese conflicto bélico, la imposibilidad de pronto de ir sustituyendo con mayor celeridad los combustibles fósiles o los recursos naturales no renovables que pues tienen un peso significativo en la canasta exportadora y en los ingresos nacionales. Y eso hacía que el panorama de la transición fuera quizás muy complicado y más lento, ¿no? Por una necesidad u obligación y una responsabilidad pues macroeconómica también con el país y bueno, y la sociedad. Entonces el año pasado teníamos un panorama mucho más complicado también, digamos que era una apuesta que todavía se quedaba más que todo en el discurso y las intenciones expresadas en la campaña política del presidente, pero en este año digamos que se han presentado algunos cambios interesantes en materia macroeconómica global, ¿no? Y es que el panorama de recesión pues no ha llegado, digamos, a tener quizás el escenario apocalíptico que se pudo haber pronosticado en un principio. Más bien se ha tratado como de llegar a controlar, y eso creo que
en la actualidad o en el momento en que está el año permite que de pronto se puedan plantear con mayor tranquilidad un poco el avance, digamos, el empuje o apalancamiento de proyectos de energías renovables y de apuestas políticas para la transición. Esto no implica que, por ejemplo, los otros factores relacionados con la dependencia de Colombia en los combustibles fósiles, en los recursos naturales no renovables, deje de existir, ¿no? Porque pues igual la demanda sigue presente, quizás pueda haber reducido o tenga algunas fluctuaciones, pero pues en cierto sentido, digamos que los temores o las mayores preocupaciones que se asocian a la inflación, que aún tiene pues unas cifras altas, pero que ha venido en decrecimiento ya hace unos meses, permitan de pronto considerar que hay una favorabilidad más óptima para el impulso pues de la transición energética en términos de oportunidad económica global y nacional, quizás también un poco. Pero pues por otro lado considero que hay otros factores de contexto interesantes que se deben tener en cuenta, como el contenido del plan de desarrollo, la aprobación del plan de desarrollo y sus apuestas, pues también la nueva composición o instalación del Congreso con sus diferentes presidentes de cámaras y también y las comisiones, perdón. Entonces, pues allí también es un elemento relevante a indagar, teniendo en cuenta que algunas de estas apuestas del plan de desarrollo van a requerir unas propuestas y reformas normativas que pues seguramente van a pasar por allí, que pues también plantean unos desafíos. Y en tercera instancia creo que pues también hay un elemento de contexto interesante a tener en cuenta y es los avances que se han podido llegar a tener en materia de negociación y de concertación con comunidades étnicas. Y en La Guajira, pues que sabemos es el departamento con mayor potencial de energía renovable en el país, pero también en relación con la hoja de ruta, que es una expectativa bastante amplia que se tiene con ella, pero que aún carece como de información para poder tener unas conclusiones más precisas. En todo caso, pues es un contexto todavía retador, quizás con unas expectativas más amplias que las del año pasado, en términos de que hay algunos avances todavía atomizados, pero interesantes para el proceso de transición del país. Julián y Luis Felipe, si algo caracteriza a estos documentos de estudios que realiza Foro es que también van acompañados de unas propuestas. ¿Por qué no nos hablan un poco de estas propuestas que han mencionado o de estos resultados que encontraron a partir de la investigación que se desarrolló? Sí, en lo que nosotros hemos revisado, pues hemos planteado pues unas propuestas teniendo en cuenta los retos que se presentan en el marco de la transición energética para el país y el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos formulado unas propuestas desde la perspectiva de la gobernanza, porque nosotros pues hacemos el estudio y el análisis de la transición principalmente desde esta perspectiva de participación ciudadana y gobernanza. En ese caso, pues hemos abordado 3 dimensiones que tenemos en el documento, un documento que publicamos este año y que pudimos incluso discutir con muchos expertos en la universidad del externado con el apoyo de la universidad. Entonces, en ellas tenemos propuestas en relación a la gobernanza multisectorial, la gobernanza multiactor y también la gobernanza multinivel. Entonces, en estas 3 dimensiones, pues planteamos en términos generales, por ejemplo, lo referido a lo multisectorial, pues la iniciativa y la idea de que se puedan plantear, digamos, por parte de este gobierno una estrategia, una macroestrategia general, una política integral amplia que pueda cobijar y, digamos, servir como sombrilla para que se apalanquen una serie de iniciativas que requieren un proceso complejo como el de la transición energética en Colombia. Entonces, al ver la transición, no solamente estamos hablando de la sustitución de una fuente de energía por otra o de unas fuentes de energía por otra, sino que estamos hablando también de un nivel de impactos mucho más amplios que involucran a otras instituciones o entidades públicas del gobierno nacional. Tenemos asuntos étnicos, tenemos asuntos de productividad, laborales, de empleabilidad, de dependencia, en algunas regiones que es pues bastante alta. Tenemos asuntos de carácter social, ambiental. Entonces, todas estas nociones que nos permiten tener o pensar la transición desde un punto de vista mucho más integral, nos llevan, por ejemplo, a plantear la necesidad de que Colombia pueda expresar o generar una política, un programa, una estrategia de carácter general e integral en el cual se planteen con mucha precisión las apuestas prioritarias y cruciales para que esa transición pueda llegar a ser efectiva en el cumplimiento de unos plazos seguramente a mediano y largo plazo, como lo vemos pues en el recorrido pues de un proceso como este. Eso, por ejemplo, en materia pues de articulación y de trabajo multisectorial, ¿no? Cabe la pena destacar a los oyentes que vamos a tener estos 2 documentos que venimos trabajando en este programa
en las referencias que vamos a aportar. Yo sí quisiera preguntarles a ustedes, porque ustedes, digamos, como se ve en los documentos, han trabajado el tema muy a fondo. ¿Qué esperan del documento de hoja de ruta que parece que el gobierno va a publicar en las próximas semanas o meses y que pareciera darnos las luces de lo que va a ocurrir en los próximos 3 años? ¿Ustedes qué esperan de eso? O mejor, ¿qué quisieran ver ahí y qué creen que realmente va a salir ahí? Con respecto a la hoja de ruta, pues ha generado una gran cantidad de expectativas. En principios, pues se vio como un documento y una apuesta pública bastante interesante para favorecer el diálogo social, un elemento importante pues en el marco de este proceso de transición por su complejidad. Y en ello pues se generaron pues varias inquietudes, sobre todo por la forma como se iban a realizar esos diálogos, esos encuentros y la metodología que iba a tener, digamos, para recoger las propuestas y las consideraciones sociales. Sobre todo haciendo la comparación con los diálogos regionales vinculantes que tuvo el gobierno nacional para la formulación del plan de desarrollo. En ese sentido, ¿qué se espera con la hoja de ruta? Que definitivamente pues plantee una serie de recomendaciones y de apuestas principales para que este proceso de transición energética logre facilitar y tener presente como unos procesos más incluyentes y sobre todo menos perjudiciales o no lleguen a generar los impactos negativos que se tienen en las posibles regiones con mayor potencialidad y dependencia también de recursos naturales no renovables. Entonces, en ese caso, se espera que pronto pueda salir el resultado de la sistematización de esos procesos porque no se tiene todavía esa información a la mano, y lo que se espera es que en esa hoja de ruta se pueda establecer los plazos y la forma como se piensa llevar esta transición energética en el mediano y largo plazo, porque pues de momento todavía no es preciso y no es claro la forma como se va a implementar. Y esto pues será algo importante a través de la hoja de ruta, teniendo en cuenta la percepción y los aportes ciudadanos en las diferentes regiones donde se han venido realizando los diálogos, que hasta el momento pues van en como entre 9 y 12 diálogos realizados. Muchas gracias, Luis Felipe. Yo quisiera cerrar haciéndoles una pregunta a los dos, que por favor en corto me cuenten ustedes cómo creen que funciona la transición energética justa en Colombia, y si nos pueden dar 2 logros que quisieran ver cumplidos al final de este gobierno en materia de cambio climático y de transición energética. 2 nomás. No sé quién quiere empezar. ¿Julián? Bien, pues 2 logros que nos gustaría ver materializados en esa apuesta de transición energética, pero que además se ajusta en el país. Yo creo que pasan por, primero, evidentemente, tener una apuesta muy clara, muy concreta sobre la implementación de proyectos de energías renovables, de energías limpias. Esto es algo que todavía sigue estando muy en el limbo, si se quiere, porque pues de hecho, si ustedes se fijan, algo que generó bastante polémica fue una de las disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo, en donde en vez de incentivar, si se quiere, el desarrollo de estos proyectos, pareciera ser que se desincentiva con el aumento del porcentaje de la tasa por venta de estos proyectos de energías limpias, ¿no? Y esto generó bastante controversia. Pero bueno, más allá de esto, pues primero, que efectivamente se empiecen a materializar estos proyectos. Creo que allí el gobierno tiene unas apuestas y unas intenciones bastante favorables que pues habrá que ver cómo del dicho al hecho esto logra concretarse. Pero además de eso, y el segundo elemento que quiero señalar es la inclusión de los distintos actores y en particular de las comunidades en este tipo de proyectos, porque creo que las actividades extractivas tal cual, digamos, como se han venido desarrollando durante los últimos 30 años o más, nos han dejado lecciones que tal vez no hemos podido tomar como oportunidades para no seguir replicándolas. Y una de estas lecciones o de estos elementos que son fundamentales es cómo dejamos de mantener al margen a las comunidades que son o beneficiarias o afectadas para involucrarlas en este tipo de discusiones, en este tipo de decisiones, para avanzar, digamos, de una manera muy coordinada, muy armónica, y que no terminen siendo, pues como ya ha venido ocurriendo en algunos casos, imposiciones que generan afectaciones para los territorios y por ahí derecho también repercusiones en el desarrollo mismo de proyectos, como ha venido pasando, por ejemplo, en algunos de La Guajira, en donde ya Enel decidió retirarse por las distintas dificultades que les ha implicado el diálogo con las comunidades. Gracias. Luis Felipe, adelante, si tienes para complementar.
Sí, creo que hay dos también elementos importantes. Creo que el gobierno, como se mencionaba, hay unos avances en la asignación de nuevos proyectos de energías renovables, pues se habla de 8.3 gigavatios que se han venido asignando, principalmente energía solar y eólica. En el caso de la energía solar, pues sorprendente en la región del eje cafetero, y en la eólica, pues en el corredor de La Guajira y el Cesar. Entonces, por ese lado creo que hay un avance interesante en esa asignación, en el impulso a proyectos de energías renovables, pero pues evidentemente esto tiene unos retos significativos para que pues no solamente esta energía pues se genere y a futuro pues integre la capacidad instalada efectiva del país, sino que pues obviamente también pueda ser transmitida, ¿no? Porque teníamos el problema de transmisión con la línea de la colectora, que pues aparentemente ya fue un poco solucionado, pero que pues todavía seguramente seguirá requiriendo en otros proyectos la necesidad de favorecer procesos de concertación, de acercamiento y participación con la ciudadanía que se puede ver beneficiada o afectada por estos procesos. Entonces creo que destacó esos avances, pero también resaltó ese reto relevante en materia de participación para evitar también conflictividades, evitarlas y tramitar conflictividades asociadas pues a estas apuestas. Y por otro lado, pues considero que también es válido detallar como los esfuerzos que se han hecho por tratar de consolidar pues esta hoja de ruta, obviamente con las expectativas que ya mencionaba, pero pues es un ejercicio que quizás no se había realizado y que no se había puesto como a consideración en otros escenarios o al menos en el gobierno anterior, y que puede llegar a tener o generar unos resultados interesantes como experiencia. Esperemos que sean los positivos, adecuados, y en su defecto pues seguramente tendrá una serie de aprendizajes y de resultados que deben ser retomados y reformulados para llevar a buen puerto un proceso que toma un plazo largo, ¿no? Entonces, que efectivamente no significa que sea resuelto pues en el corto plazo o en este momento de discusión. Muchas gracias por todos estos aportes, también pues por toda la participación de la primera parte del programa de Fabio. Gracias a Julián, gracias a Luis Felipe, y esperamos pues seguir intercambiando ideas con Foro Nacional por Colombia, Región Central, dentro de toda esta dinámica de discusión y de participación sobre la transición energética en el país. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para que lo apunte en su libreta, el recomendado de nuestro invitado es... Nuestro recomendado entonces, para que puedan revisarlo, es el informe del sector extractivo en Colombia 2022, el cual fue pues lanzado recientemente. Es un informe que, como ustedes saben, nosotros venimos desarrollando año a año, donde se hace una revisión y una mirada del comportamiento y la evolución del sector extractivo en Colombia en cada vigencia de análisis, con algunas particularidades o unos casos de estudio muy concretos, y al final pues unas recomendaciones. Pero ¿por qué les recomiendo este en particular? Porque es un informe que ya empieza a tener una mirada un poco distinta, complementaria, y es la incorporación del enfoque de género y de discapacidad en este informe. Es decir, cómo entonces ya, además de seguir mirando la evolución del sector extractivo, vemos qué repercusiones o beneficios ha traído para la población con discapacidad y también para las mujeres en particular, que es algo que pues poco o nada se ha analizado en el país. Es un poco la lectura inicial, ese estado del arte, y la idea es que año a año, de aquí en adelante, sigamos ahondando en estos enfoques desde la mirada del sector extractivo. Adicionalmente, queremos recomendar la lectura de la revista Foro. Es una revista que ya lleva cerca de 40 años de producción y elaboración, en el cual pues se hace un análisis de las diferentes perspectivas y retos de cada gobierno y de cada coyuntura política nacional en materia de participación, reforma política y por supuesto también en relación pues a los recursos naturales y el sector minero energético. Para este caso, en la revista siguiente, el número 110, pues tendremos un artículo que analizará los avances en materia de transición energética de este gobierno de Gustavo Petro, y en el cual pues se plantean algunas reflexiones que inicialmente pues pudimos comentar acá, pero que se profundizan en este artículo. Igualmente los invitamos a que puedan consultar las diferentes versiones de la revista, que tienen contenidos bastante interesantes. Aquí termina Del Carbón al Watt. síguenos en Spreaker, Spotify y Apple Podcast. También disponible en las redes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia. Del Carbón al Watt es un podcast original del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia.
Producción general, Luis Bustos y Juan Felipe Neira. Productor técnico, Ancísar Aponte y la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Externado de Colombia. Musicalización, Pixabay. Gracias por seguirnos.